y proyectar con lo que tenemos, ¿cierto? ¿Qué factores determinan a la planificación? Bien. Hay dos factores muy importantes. Uno es el rendimiento, ¿sí? Eso que es lo que determina la planificación. Una buena planificación, su resultado va a ser un buen rendimiento o un mal rendimiento. Y eso es determinante. Cuando no hay una buena planificación, no se prevé las cosas que pueden suceder, es muy difícil que los resultados sean positivos. Y el otro factor, que es un factor muy importante, es el factor económico. ¿Con cuánto cuento para poder lograr las cosas que quiero lograr? ¿Sí? Uno puede tener mucha infraestructura o un valor económico muy importante, pero si no lo acompaño con una capacitación, si no lo acompaño con una buena planificación, seguramente el factor de rendimiento va a caer. De la misma forma, puedo tener una planificación fantástica, excelente, pero si el factor económico no acompaña lo que yo he planificado, seguramente el resultado no va a ser el esperado, ¿no? Dentro de los factores de rendimiento que evaluamos, ¿qué consideramos importante? Primero que todo, la mayor dedicación posible, la exclusividad a la actividad o a la tarea que hacemos para que el resultado sea positivo. Tener en cuenta el resultado que podemos llegar a conseguir. Tenemos que tener en cuenta siempre el resultado que queremos conseguir o qué resultado podemos llegar a conseguir. Eso tiene que ver también con la evaluación, ¿no? También el factor de rendimiento tiene que ver con la exigencia de las competencias que vamos a tener, sean una, dos o tres competencias anuales, y también tiene que ver, obviamente, este factor de rendimiento con la competencia interna que tiene que tener un plantel. Es fundamental que un plantel tenga competencia interna y que sepa y que pueda competir a nivel campeonato, a nivel torneo. En este factor que tiene que ver con la planificación, obviamente es importante al futuro que queremos alcanzar. Tenemos que tener en cuenta qué futuro queremos alcanzar. El factor económico tiene que ver principalmente el recurso humano. El recurso humano es importantísimo. Ahí tenemos que ver gente que sea capaz, que tenga conocimiento, que si no tiene experiencia, que demuestre mucho interés por seguir creciendo, pero el recurso humano es lo fundamental que debe tener un plantel, como quien encabeza un plantel. El recurso humano es fundamental, ¿sí? Después, el material, obviamente, el material y esto del material, conos, tapitas, conos chinos, como usted, todo el material necesario, escalera, cinta, soga, todo el material necesario. El recurso económico acá también cumple una función muy importante. Estamos acostumbrados a conocer diferentes culturas, a veces fuera y dentro de nuestro país también, que obviamente que por ahí el recurso económico y el material son los que más faltan, ¿sí? Falta preparación, ¿sí? Falta profesionalismo y muchas veces falta material. Por estos lados de América nos consideran a los entrenadores muy personas que al no tener tantos recursos somos bastante de improvisar mucho, de ser creativos, de ser inventivos, porque muchas veces el recurso de material generalmente escasea, generalmente. ¿Sí? Después vamos con las infraestructuras. ¿Sí? Que a medida que va avanzando el mundo y el deporte en sí, las infraestructuras tienen que ir renovándose y cambiando constantemente. Bueno, y esto es otro de los problemas que muchas veces nos encontramos. Una infraestructura que muchas veces está costando crecer, a veces por falta de espacio, pero a veces también por su propio deterioro. Entonces, a medida que el club va avanzando, es necesario que vaya mejorando su infraestructura, obviamente, pero que también la vaya adaptando con las nuevas herramientas que hay hoy en el deporte total.
¿sí? Si hay buen recurso humano, hay buen material, pero la infraestructura no ayuda, seguramente va a ser más difícil que podamos crecer. La falta de alguna de estas tres cuestiones importantes seguramente condicionarán lo que es el resultado. Si tenemos la suerte de contarla con todos, seguramente tendremos muchas más posibilidades de que las cosas salgan mejor. Y obviamente la optimización de la economía, que un club sea ordenado, que sepa llevar adelante todos sus recursos humanos, materiales e infraestructura, es fundamental para que un club tenga una estabilidad adecuada, ¿no? Bueno, esto un poquito